Apuntes del subsuelo, el monólogo y la polifonía según Bakhtin. Me voy a centrar principalmente en el capítulo 2 de Problemas de la Poética de Dostoyevsky de Bakhtin, que me parece que es un capítulo central. En ese capítulo, bueno, él comienza diciendo que ya ha planteado la tesis y que ahora ha llegado el momento de empezar a demostrarla haciendo referencia a la obra de Dostoyevsky. Y bueno, la tesis de él es que la novela y la obra de Dostoyevsky en general es polifónica. Ahora, fíjense que en este capítulo el texto central que va a elegir para demostrar su tesis es Apuntes del subsuelo. Lo que nos da una especie ya de primera paradoja, porque para demostrar que Dostoyevsky es polifónico, es decir, que no es monológico, elige un monólogo. Muy interesante, Bakhtin lo hace con gran altura y es un texto precioso en ese sentido. Pero una vez que detectamos esto, hay que ver que hay una operación ahí fuerte que va a tener sus límites, me parece. Entonces, en lo que sigue, voy a responder primero un poquito la tesis de Bakhtin, la caracterización que hace de esta voz y de esta polifonía que aparecería en el héroe de Dostoyevsky, para ver qué se le puede no objetar en el sentido de ir en contra de la tesis fundamental, sino demostrar que está haciendo una serie de operaciones que en algún punto son exageradas, es decir, vamos a plantear un problema de alcance, y en otro sentido son insuficientes para dar cuenta de ese proceso que el mismo Bakhtin señala, desde un punto de vista muy formalista, si ustedes quieren. Y vamos a ver por qué eso. Bueno, reponiendo las características de esta polifonía que tiene para Bakhtin Dostoyevsky, dice, bueno, a Dostoyevsky el personaje le interesa como punto de vista valorativo de sí mismo y de los demás. Entonces él está contraponiendo de alguna manera el tipo literario que viene dado como un todo desde afuera, que no le interesa que es el personaje para el mundo, sino que es el mundo para el personaje y él mismo para sí. No le interesa, dice, el autor no deja nada para sí en su propio horizonte. Y, es decir, aquí el autor desaparece como voz, ¿no? Esto ya se podría ver, según Bakhtin, en los primeros textos de Dostoyevsky, donde él toma la figura del pequeño funcionario pobre gogoliano, dice donde no representa al funcionario pobre, sino la conciencia de sí del personaje. Pero como esto es estrecho y no permite desarrollar todo el potencial de esta conciencia, así pasará a llamarla, que desarrolla Dostoyevsky, busca otro tipo, busca el tipo del soñador, busca el hombre del subsuelo. Y ahí aparece entonces en 1864, con Apuntes del subsuelo, este personaje que de alguna manera va a dividir aguas entre la anterior postura más gogoliana y las grandes novelas que le van a seguir. La definición que hace Bakhtin de este proceso es formalista, ¿no? Él dice la conciencia de sí como dominante de la construcción, ¿no? Dice, coincide la dominante de la construcción de la representación con la dominante de la construcción del carácter del personaje. Es decir, hay una apertura desde el principio constructivo máximo, la dominante, que va a tener que ver también con la manera de construir la obra, digamos, que va a tener que ver con la manera de construir los personajes en sí. El personaje entonces pasa a ser un reflejo directo, a coincidir en sus características con el propósito polifónico de la obra. Y entonces, en una comparación con Racine, dice, bueno, el héroe de Dostoyevsky, a diferencia del de Racine, es una función infinita, en ningún momento coincide consigo mismo, siempre hay una distancia entre personaje y autor, nunca se funden. El personaje se vuelve relativamente libre e independiente. La realidad no lo determina como una forma determinada, sino que sirve de material para su conciencia. ¿Sí? El héroe del subsuelo dice, no hay nada que decir que él no sepa de sí. Está pensando todo el tiempo lo que los demás piensan de él,
Lo que esto ya estaría apuntando a una forma dialógica que vamos a ver entra fuertemente ahora para justificar esta tesis. Ahora, deben haber visto, notado esta insistencia en que la separación entre autor y personaje es fundamental para definir aquí lo polifónico, porque efectivamente para Bakhtin el hecho de que los personajes respondan a la visión autoral nos situaría dentro del orden monológico. Otra característica importante entonces de estos personajes es que su autoconciencia vive en una especie de incompletud, ¿sí? Hay siempre un inacabamiento de los personajes. Y llega a estas conclusiones, donde ahí ahora voy a empezar a echar un poquito de crítica de mi parte. Dostoyevski construye la dominante, pero no el carácter, ni el tipo, ni el temperamento, en absoluto, que no es objetivo, ¿no? Ahora, Dostoyevski, en una nota al pie de página, con una voz fuertemente autoral, donde comienza los apuntes del subsuelo, dice que este es un tipo social que todavía está vivo, que pertenece a una generación, y que tal vez él es el primero en describirlo. Y por otro lado, el personaje está todo el tiempo caracterizándose a sí mismo como perteneciente a una generación y como perteneciente a una civilización, a un tipo de pensamiento europeo que está en Rusia, que efectivamente existe en la circulación social. Entonces, ¿cómo entenderlo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el tipo en función de lo que está diciendo Bakhtin? Dice, el personaje, sigo con Bakhtin, dice, no es una representación, sino una voz. No lo vemos, lo oímos. Y acá, bueno, es como casi obvio, digo yo, porque es un monólogo, ¿no? Que es un procedimiento que además no es el único en la época, y esto también hay que resaltarlo. Bakhtin señala que Dostoyevski inventa la polifonía, ¿no? Y va a dar algunos ejemplos contrarios que son muy polémicos. La verdad es que cuando uno capta este concepto magnífico de polifonía, de coexistencia de voces, de contrapunto, de diálogo interno a las obras, empieza a verlo en muchos lugares. Y pareciera ser que decir que Dostoyevski inventó la polifonía es una exageración. Porque de determinada manera, más allá de que habría ejemplos más polifónicos y menos polifónicos, y se podría plantear una cuestión de gradiente, la novela de por sí es un texto bastante polifónico como género. Dice a continuación, la dominante de la autoconciencia o de la conciencia de sí en la construcción del héroe está captada por los expresionistas, ¿sí? Pero hace que esta autoconciencia se abra de una manera espontánea, pero no logran hacer que esta autoconciencia se desarrolle de una manera espontánea y artística, ¿sí? Resulta como una especie de experimento tosco sobre el personaje o una acción simbólica. Bueno, inmediatamente puedo pensar en Samiatin. Bueno, efectivamente, en Samiatin hay mucho de lo simbólico, hay mucho de lo experimental, pero me parece que en determinada manera es injusto. Y fíjense que interesante el ejemplo, porque el texto de Samiatin, nosotros, que es el que vimos en esta cruzada, es también un monólogo, es un diario, ¿no? Donde se pueden reponer diálogos, como hace El hombre del subsuelo en la segunda parte, donde él ya, al rememorar el pasado, nos presenta personajes y reproduce diálogos, pero todo parte de una sola voz. Y esa voz, creo yo, en los conflictos, en la ironía dramática, en todo lo que supera al personaje y a su punto de vista estrecho, es profundamente dialógica. Incluso las características del diálogo que plantea Dostoyevski aquí en El hombre del subsuelo, que es precisamente un diálogo interno, ¿sí? El monólogo interior, típico de los modernistas, que ya aparece obviamente en Dostoyevski fuertemente,
se caracteriza porque hay una especie de diálogo consigo mismo o con un interlocutor imaginario. Y esto está fuertemente visto presente en Apuntes del subsuelo. Y luego dice Bakhtin, ¿no? En Dostoyevski la conciencia es no solo un procedimiento, perdón, la verdad a la que llega el personaje puede ser solo la verdad de su propia conciencia. Uno podría decir, sí, está bien, Dostoyevski esto es así, efectivamente, pero no es lo que se espera de cualquier obra de arte, ¿no? Que los personajes, todos en las novelas y en el teatro, tengan un desarrollo autónomo, ¿no? Que los autores no contradigan la voz de ese personaje, las características de esos personajes, etc. A mí me parece que muchas de estas características que aparecen en los textos tienen que ver con una especie de transferencia de las técnicas dramáticas que Bakhtin las toma en lo espacial, en lo temporal, al ámbito de la prosa. Entonces, el teatro es puro diálogo y vamos a ver un ejemplo ahora, después vamos a mencionar a Chernyshevsky. El modelo incluso del teatro, que es Shakespeare, plantea la posibilidad de crear personajes completamente independientes. Bueno, esto es posible en el teatro, ¿sí? En un tipo de teatro como el shakespeariano, donde efectivamente la sensación es que el autor desaparece, ¿no? De Shakespeare no sabemos absolutamente nada, hablan los personajes, etc. Bakhtin lo señala de esta manera en Dostoyevski. En Dostoyevski la palabra del autor se opone a la palabra íntegra y sin mezcla del héroe. Por eso surge el problema de la posición de la palabra autoral, el problema de su posición artística formal en relación a la palabra del héroe. Pero digo yo, ¿no es esto en general el problema que tenemos en las obras literarias? Discusiones y ríos de tinta que corren tratando de precisar cuál es la posición autoral, si eso lo dijo el personaje o lo dice el autor. Y es muy interesante acá que Bakhtin, para probar su punto y dar un contraejemplo, se refiere precisamente a Griñov, el protagonista de La hija del capitán de Pushkin. Nosotros analizamos esta novela el año pasado y él dice que el relato de Griñov, que es un relato en primera persona, está construido por Pushkin en un firme horizonte monológico, aunque este horizonte está planteado no fuera de la composición, ¿sí? Sino como un relato en primera persona. Pero precisamente este horizonte determina la construcción. Ahora, no parece ser un ejemplo feliz, porque una de las discusiones que recorre toda la crítica es precisamente si las palabras de Griñov en contra de la rebelión de Pugachev son de Griñov o son de Pushkin. Hay artículos de Shklovsky, de Lotman, de un montón de críticos muy agudos que abordan este problema y lo discuten en diferentes términos cada uno. Por lo que uno podría decir, bueno, pero no es tan monológico. De hecho, en el análisis de Lotman, de La hija del capitán, y lo mismo podría haber uno en las lecturas que hace Tsvetaeva, hay todo el tiempo precisamente una construcción de contrapuntos donde los personajes están dando puntos de vista diferentes y se diluye un poquito la posición del autor. ¿Sí? Aparece la nobleza, aparece el zarismo, aparecen los campesinos, aparece Pugachev, aparecen diferentes líderes, aparecen lógicas e ideologías enfrentadas, donde en determinado momento uno tiene que parar y decir, pero bueno, esto ¿a qué está apoyando al final? ¿Cierto? Como punto de vista autoral. A mí me parece, y acá, bueno, una hipótesis mía, que este énfasis en correr la posición autoral de Dostoyevski que tiene Bakhtin tiene que ver con un problema de la época. Él está tratando de reinsertar a Dostoyevski en el canon de alguna manera, o si ustedes quieren, de poder abordarlo
sin meterse en problemas